miembros del Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, dos instancias de carácter constitucional, dos instituciones creadas por el constituyente en 1999 que han tenido a lo largo de estos años un papel importante para atender distintos momentos, todos de carácter histórico, que hemos vivido, que hemos enfrentado. En la reunión que se realizó precisamente al calor del ataque violento, criminal, fascista que sufrió la sociedad y el Estado venezolano, que pretendió el punto de inicio de una escalada para una ofensiva de asalto al poder, que tuvo como elementos más resaltantes el ataque en conjunto a la sociedad, de una forma que en Venezuela se conoce ya desde el año 2004, 2014, 2017, repetitiva, de los grupos de la extrema derecha como guarimbas. Las guarimbas de los años 2004, 14 y 17 tuvieron una característica y un alcance territorial. Este asalto violento a la sociedad, al Estado en general, tuvo un carácter diferente, más criminal, como ha arrojado las investigaciones, los elementos de convicción públicos, notorios y comunicacionales, y las confesiones de sus autores materiales y de algunos de sus financistas y autores intelectuales. Se pretendió, como en el pasado, hemos venido recordando, 1922, octubre, Italia, como Mussolini lanza un asalto global a la sociedad, intimidación a la sociedad, al Estado, y ahí toma el poder político. Sin respetar reglas de juego, sin respetar normas básicas de convivencia. Ya venía un proceso de acumulación de fuerzas allí. Y quedó en la historia de la humanidad exactamente hace 102 años, como el nacimiento del fascismo. Todo eso llevó a una situación compleja en Europa. El nazismo, que tiene raíz propia en ideología supremacista alemana, toma inspiración y fuerza y lleva precisamente al surgimiento de Hitler como fenómeno y del nazismo, con toda su simbología y todo lo que significó, no solo su nacimiento, sino después su implantación. Esos dos fenómenos, el fascismo y el nazismo, que están íntimamente vinculados, ligados, y que llevaron a Europa y a la humanidad a uno de los crímenes más graves y grandes que se conocen en siglos, solamente igualados por los crímenes de exterminio masivo que se cometió en América con el proceso de colonización y conquista. Solamente pudiera compararse con crímenes que son tapados por la historiografía oficial, eurocentrista, occidentalista, europea, pero que son crímenes terribles que exterminaron naciones y pueblos enteros.
Europa y el mundo lo conoció con el fascismo y con el nazismo. Ideologías basadas fundamentalmente en el odio, en la división de la sociedad, y fuertemente respaldadas en su momento por los poderes mundiales. Elementos que también la historiografía posguerra tapó, como la élite del poder económico y del poder político y militar de Estados Unidos favoreció el surgimiento del fascismo y sobre todo del nazismo, como la consolidación en el poder político de Hitler fue favorecido por los capitales estadounidenses y por la gran industria estadounidense. Hay apellidos importantes allí, como el apellido Bush, Bush abuelo. Si hay un Bush padre que fue presidente, uno que fue hijo que fue presidente, hay un abuelo. Y si ustedes investigan un poco, no ha sido borrado en las redes sociales o en internet, podrán ver cómo Preston Bush, abuelo de los Bush, manejaba ingentes cuentas y cantidades de dinero del partido nazi y de Hitler. ¿Por qué se impone la ideología del fascismo? Porque fue la respuesta desesperada de las élites estadounidenses y europeas al surgimiento de la Unión Soviética, al surgimiento poderoso del movimiento obrero socialista, que tenía dos corrientes: la socialdemocracia, que a su vez tuvo varias corrientes, una de ellas la socialdemocracia revolucionaria con Lenin y los bolcheviques, y los partidos comunistas, que luego se bañaron de gloria en la lucha contra el fascismo y en la victoria contra el fascismo, tanto en Italia como en Francia, en Yugoslavia y en toda Europa. Entonces fue una respuesta, pudiéramos llamar, una respuesta de odio de clase, desde el miedo de perder los privilegios y desde el ansia del poder absoluto. Son dos elementos claves cuando estudiamos, porque hay que estudiar la psicología del fascismo. Hubo un gran psiquiatra, Wilhelm Reich, que lo estudió pero desde otra óptica, un poco peculiar. Pero en su óptica peculiar descubrió elementos del impacto de masas que tuvo el fascismo y el nazismo. Un impacto tremendo. En primer lugar, la anulación de cualquier corriente contestataria, rebelde, socialista, revolucionaria o alternativa. Es el primer elemento que se repite en otras experiencias históricas, del colonialismo también. Exterminar al adversario, convertirlo en un enemigo de odio. Y esa ideología se reproduce con mucha fuerza. Por eso el poema que Bertolt Brecht popularizó, pero que escribió otro poeta, un pastor protestante de Alemania, quien siguió a Hitler, pero después descubrió la esencia del nazismo y dijo ya tarde, cuando vinieron a buscar a los comunistas, yo no dije nada porque yo no era comunista. Cuando vinieron por los sindicalistas, yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a exterminar a los judíos, también callé porque yo no era judío. Cuando vinieron por mí, ya no había quien dijera nada. O sea, el proceso de persecución, establecimiento de situación de terror, estado de terror cuando tiene el poder político, y la anulación por la vía del ataque brutal, del miedo de cualquier fuerza contraria. Entonces, cuando nosotros decimos, estimados compatriotas, jefes y líderes institucionales de Venezuela, legítimos y constitucionales, presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, poder legislativo del país,
Consejo Moral Republicano y su presidente, fiscal general Tarek William Saab, su defensor del pueblo, vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, Consejo Federal de Gobierno, gobernadores presentes, Fuerza Armada Nacional, fiscal, señor diputado. ¿Por qué surgió el fascismo y el nazismo hace 100 años? En respuesta al surgimiento de un modelo alternativo de la sociedad de la humanidad, el socialismo, y a la consolidación de una potencia que llegó a ser una gran potencia, más allá de lo que se le pueda criticar, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por primera vez la humanidad construyó una superpotencia económica, territorial, poblacional, cultural, militar, totalmente alternativa a lo que habían sido 10.000 años de civilización colonial e imperial. Y las ideas del socialismo impregnaron todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las regiones del mundo. Todas. América, Asia, África, Europa, los Estados Unidos de Norteamérica. Y la reacción de las clases dominantes fue desesperada. Y avalaron el todo se vale. Avalaron el todo se puede. Con la esperanza de que el monstruo que crearon fuera a destruir lo que ellos querían detener y destruir. El ejemplo de un socialismo que reverdecía como poder político, cultural, social y alternativo de la humanidad. El monstruo se le fue de las manos. Y parecía tarde. Y el enemigo que ellos querían destruir con ese monstruo, Hitler, Mussolini y luego Franco, lo salvó. Porque fue el ejército rojo y el pueblo ruso y el pueblo de la Unión Soviética quien salvó la humanidad. Y los partisanos comunistas de Italia, Francia, Yugoslavia, quienes salvaron a la humanidad. Por aquella época convulsa existía, embajador, la Sociedad de las Naciones. Fue la primera experiencia que tuvo la humanidad, que luego fue retomada, señor canciller, de que es experto diplomático, señores vicecancilleres, vicecancilleras, que luego sería retomada para fundar, diputado Rodríguez, como usted bien conoce, la Organización de Naciones Unidas, posguerra, en el año 45. La Sociedad de Naciones fue su primera experiencia y en su momento fue anulada, como hoy está siendo anulada el sistema de Naciones Unidas. Nosotros somos perseverantes defensores de la Carta de las Naciones Unidas y creemos en el sistema de Naciones Unidas, pero un sistema de Naciones Unidas que avale las leyes internacionales, el derecho internacional, el derecho de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a la independencia, el no intervencionismo, y no que sea utilizada como instrumento como fue utilizada la Sociedad de Naciones en su momento para dejar hacer. Y el dejar hacer llevó a que la hermosa experiencia y experimento del pueblo español de 1931 a 1939 con la República Española, gloriosa, heroica y siempre bien recordada Segunda República de España, la República Española, fue ahogada en sangre por el fascismo y el nazismo. Yo lo decía con unos delegados que llegaron de España antes de las elecciones del 28 de julio. En Venezuela se está definiendo, al igual que en 1936, el futuro de la humanidad. Se está definiendo el futuro de la humanidad. Así como en España
En 1936 y 1939 se definió el futuro de Europa y de la humanidad. ¿Cuántas maniobras hubo, señor embajador? Usted conoce más de esto que yo. Señora vicepresidenta, usted que estudió ser historia diplomática. ¿Cuántas maniobras hubo para dejar hacer, para tapar, para no oír, para no ver? ¿Cuántos acuerdos se firmaron? ¿Cuántos chantajes hubo? Y en el momento en que había que defender al pueblo español, todos dieron un paso atrás y dejaron que Mussolini y dejaron que Hitler destruyeran la esperanza de todo un pueblo e impusieran a una fracción traidora que desde Marruecos inició la guerra contra la República Española e impuso una dictadura de 40 años. 40 años. Se dice que hubo más de 1 millón de desaparecidos.